por supuesto por supuesto que los libros base, ¿no es cierto? Que según investigué eran cinco, ya me los leí y así Estamos voy en y línea. ya. Y fantástico, o sea, estoy fascinado y cada libro, cada párrafo, cada capítulo se abre el mundo y se abre el mundo y se abre el mundo. Y, y muy fascinante. Así que estoy muy contento de estar aquí, de poder escucharte y poder conversar y que todos podamos compartir sobre eso, digamos. Bien, oye, ya están llegando las personas. eh, Estamos recién abriendo, estamos recién saludándonos entre nosotros. Aquí empieza a subir el número de personas. Yo siempre espero un poquitito para hacer las presentaciones cuando estén todos, pero a los que ya han llegado, qué rico que están acá. Déjame ver si puedo ver algunos nombres, que algunos los conozco, otros no los conozco, pero ya aquí vienen incorporándose varios. Bueno, Tamparo, que estuvimos hace poquito juntos, ¿no es cierto? La Lore Ramis, Marcela, bueno, aquí se empiezan a sumar muchas personas, Alejandro Jaramillo, también bienvenido, la Mónica, Rodrigo. Entonces, estamos recién en la previa para todos los que están llegando. Vamos a esperar juntos que crezca un poquito el grupo. Y parece que vamos a estar haciendo un tributo hoy día por las conversaciones que estaban teniendo Silvio con Pedro, que se están conociendo en este minuto. Vamos a tener como un tributo al gran Steiner aquí, ¿no? Yo una vez que tengamos un numerito un poco más grande, voy a hacer la introducción de por qué te invité, Pedro, y qué rico que Silvio haya podido escapar de ese directorio, porque seguro que tiene harto también que agregar acá. Así que por lo menos nosotros tres llegamos bien hoy día, supongo, con ganas. Parece que los tres con una actitud bien abierta a que aquí ocurra la conversa que tiene que ocurrir, ni ninguna otra. Aquí no hay nada preparado, forzado. Puede que se nos reúna también y se incorpore de repente Ignacio, que estaba complicado con algunas cosas, pero le dijimos que se relajara y que se incorporara cuando pudiera. Tomás nos va a estar apoyando del backup por cualquier caída del webinar o lo que sea. Así que, bien, yo creo que ya siendo 15, corresponde en honor al tiempo y a la puntualidad de todos, eh, iniciarlo ya más formalmente. Entonces, quiero contar que yo conocí a Rudolf Steiner en mi formación como psicóloga en la escuela, hace muchos años atrás, porque bien saben que tengo 67 años, pero la verdad que en ese momento solamente lo que se nos entregó como información fue eh, su orientación o todo su conocimiento en educación, lo que son conocidos hoy día como los colegios Waldorf, ¿no? Y esto en un área de la escuela que no tenía especialidades, pero era psicología educacional, que tampoco era mi área, pero claro, tuve ese curso como básico y ahí lo conocí. No supe nada más de él, de esos años que te estoy hablando del año 80 más o menos, ¿no es cierto? Hasta muchos años después, tiempo maduro ya mío, desde, no me acuerdo de dónde empecé a leer algunas cosas de él, y me sorprende hasta el día de hoy día el conocimiento que él fue desarrollando. Para mí, lo he dicho muchas veces, como una suerte de Leonardo da Vinci, pero contemporáneo, porque este hombre vivió, ¿no es cierto?, entre fines de los 1800, principios de los 1900, pero uno empieza a investigarlo y tiene de todo, o sea, poesía, filosofía, medicina, tarará, montones de cosas que hoy día, después de muchos años, se están haciendo más evidentes en nuestro quehacer. Tú recién mencionabas, Silvio, la agricultura, lo que más conocemos de él es la educación, eh, pero tiene muchas otras aproximaciones en ciencia muy integrales. Yo no sé si él estuvo desaparecido, estas son hipótesis mías, por el tema de la guerra, ya, Segunda Guerra Mundial, eh, bueno, todo lo que pasó ahí con muchas personas y sobre todo con los conocimientos, ciertos conocimientos de escuelas de conocimientos fueron así como, se fueron así como desperfilando, bajaron, digamos, su manifestación. Eh, entonces, después de muchos años, yo conociendo la psicología clínica, también la psiquiatría clínica, Pedro, y teniendo
a medida que iba pasando el tiempo, yo va madurando, va conociendo más la vida, se va conociendo más a sí mismo, pucha, hartos vacíos con ambas formaciones, digamos, y en la psiquiatría más todavía, porque uno entiende que un médico psiquiatra eh, lo que hace de psiquiatría no es tan intenso, si tiene una beca es privilegiado, pero tiene una orientación muy fuerte hacia la psicofarmacología, que es algo que ha sido necesario, que a su vez es una técnica hasta el día de hoy súper artesanal. Entonces, cuando yo empecé a escuchar de la psiquiatría antroposófica y de todo lo que era la antroposofía, sé de personas muy cercanas que me hizo llegar a ti, como Gastón Suárez, Pedro, que se pusieron a estudiar estas cosas. Yo no la he estudiado, pero finalmente llegué a ti como psiquiatra antroposófico y yo me ha gustado, o creo, o ya creía antes de conocer esto, eh, eh, y mandé muchas personas a veces derivadas hacia otro psiquiatra antroposófico que nunca me he podido conocerlo, pero que le fue bien a esas personas. Entonces, yo me encantaría que partiéramos, Pedro, conociéndote un poquito más a ti, tu formación. Yo sé que eres médico, yo sé que trabajaste en altos lugares, digamos, bueno, eres relativamente joven también, pero ¿cómo es que tú llegas a la psiquiatría antroposófica y que nos cuentes un poco qué es? Porque quizá hay muchas personas acá que es primera vez que lo escuchan, puede ser. Bueno, muchas gracias por la invitación, Janet, Silvio, Tomás. Y bueno, yo llegué a través de una búsqueda, porque en el pregrado de medicina, es decir, la formación básica, esos primeros 7 años, la idea de hombre y de mujer, es decir, la idea de ser humano con la cual se trabaja, es puramente materialista. Es como si lo que llamamos alma o psiquismo fuera la secreción o el producto complejo de un movimiento molecular que quizás no se sabe muy bien o cabalmente cómo funciona, pero que produce el psiquismo, provoca ese mundo interior que nosotros podemos llamar también alma. Entonces, básicamente, eso no hace sentido para cualquier persona que haya tenido alguna inquietud espiritual a lo largo de su vida, que en este tiempo es, bueno, la gran mayoría. Sin embargo, la formación médica básica no le da muchas cabidas a este tipo de indagaciones a propósito de la dimensión espiritual del ser humano y cómo esta dimensión espiritual interactúa con el psiquismo y con la materia, es decir, con el cuerpo físico, el cuerpo biológico. Entonces, llegué a formarme, a estudiar medicina antroposófica por un grupo de alemanes y suizos que a través de un programa internacional de formación vino a Chile y me estuve formando con ellos y junto con muchas otras personas en el transcurso de 5 años. Y después participé como ayudante, conocí los médicos y terapeutas que ya existían acá en Chile, particularmente Guillermo Boldrini, Pedro Grandón, Ana María Duarte, entre otros. Y entonces ahí fui ingresando y claro, es un camino largo de recorrer y que se hace acompañado. Mientras tanto, yo también iba trabajando como médico general, que después fui ingresando en la salud mental, en la psiquiatría convencional, infanto-juvenil, después en adultos, en dispositivos de trabajo con adicciones, cortas estadías psiquiátricas, etcétera, lo que hace la mayoría de los médicos. Y bueno, lo bonito fue que a través de todos estos años, que han sido aproximadamente 16 años, se ha ido formando un puente de comunicación. Entonces, yo creo que esa virtud que tiene el trabajo de Steiner y la antroposofía es que su vocación es ampliar, fecundar. Entonces tú recién
nombrabas la cantidad de campos, ¿cierto? Desde la arquitectura orgánica hasta, qué sé yo, la agricultura biodinámica, pasando por el movimiento educativo Waldorf, que es el movimiento de mayor expansión en el mundo actualmente. Esto surge porque grupos de personas con inquietudes se acercan a Steiner y entonces solicitan a través de preguntas y a través de un genuino interés cómo hacer que la práctica, ya sea de agricultura, ya sea de medicina o de pedagogía, puede ampliarse y puede concebirse eh, a la luz eh, de las necesidades del presente y del futuro. Y, y entonces así es como surgen estos ciclos de conferencias, ciclos de charlas, donde se va tejiendo y generando este conocimiento. Entonces no surge de alguien que se le ocurre simplemente, sino que alguien más bien que se pone a disposición para ampliar un conocimiento ya existente. Y en mi caso, bueno, no fue distinto. Mi ingreso a la antroposofía fue con el objetivo de ampliar, no negar la medicina académica, sino más bien ampliarla. Y en ese sentido, lo mismo sucede con la psiquiatría y con las corrientes de psicología y psicoterapia, a las cuales eh, he ido estudiando y familiarizándome a lo largo del tiempo. Y sucede que la antroposofía tiene un lenguaje que permite tender puentes entre distintos saberes sin desestructurarse, sino que aportando eh, orden y estructura, es decir, un lenguaje, y que permite entonces navegar distintas aguas, sin por eso, eh, eh, digamos, perder foco o, o desparramarse, sino que al contrario, a lo largo de distintas búsquedas por distintas áreas, he podido entender mejor, eh, digamos, la senda de conocimiento o el sendero que deja Steiner en varias obras escritas y también en muchos ciclos de conferencias transcritas, cerca de 5.000 conferencias. Oye, Pedro, bueno, yo creo que nos ha influido, por lo menos yo ya he aprendido un lote de lo que has dicho de la antroposofía, sobre todo en esta cosa de fecundar, ¿no? De ampliar. Em, pero te queremos aprovechar bien específicamente acá, porque yo algo te conté que este grupo nació en una época dura, que fue pandemia, porque quisimos hacer algo, quisimos compartir, quisimos abrir espacios, no sé si con unas ganas de ayudar también, de expandir afectividad, expandir amor, y así nació, y la verdad que creció mucho más de lo que imaginamos. Pensamos al inicio hacer unas pocas sesiones que iban muy dirigidas hacia a ver si podemos como ayudar a entender lo que estamos viviendo, ¿ya? Y de ahí en adelante, el grupo, que es una comunidad muy grande, bueno, hoy día aquí tenemos 31 presentes, pero siempre estamos en contacto con mucho más que eso, quiso que siguiéramos. Entonces seguimos, ya no sé cuántos años llevamos, tú Silvio no estabas al principio, pero te incorporaste ya hace más de un año, seguimos mensualmente juntándonos, y el tema siempre ha sido el, el, el compartir o el reconocer que estamos viviendo tiempos que son bien bailables, por decirlo menos, que nos tocan mucho el corazón, que nos han hecho sentirnos muy vulnerables, muy sorprendidos por las cosas que ocurren, entornos muy violentos y sorpresivos, pero mucha incertidumbre. Entonces el tema como del dolor, el tema como del quiebre, quiebres sociales, quiebres políticos, quiebres laborales. Es un poco lo que hemos estado viviendo. No quiero poner una cosa, un manto negativo, pero quiero decir que lo que nos ha construido a nosotros como comunidad es el apoyarnos y el poder no perder fe, ni confianza, ni fuerza en que sea lo que sea que estamos viviendo, tiene un gran sentido. Entonces, a mí por eso que me pareció muy sincrónico y sintónico invitarte, porque tú eres una persona que todo el día estás tratando de acompañar a personas que están con algún grado de estos quebrantos, y desde ahí te quiero preguntar, ¿cómo ves tú?
desde tu quehacer, qué es lo que estamos viviendo, cómo ves tú quizás, no sé, va observando que empiezan a manifestarse dolores que antes no se manifestaban, o, o empieza a sentir que este ser humano espiritual está más amenazado por algunas cosas que antes no tuvo, o al contrario, que está pudiendo conectarse con ese ser espiritual y sacar herramientas sólidas hacia afuera. Entonces, a esa conversa te queremos invitar, cómo tú estás entendiendo lo que estamos viviendo, cuáles son las cosas que tenemos que hacer para un poco ayudarnos y no caer en espacios que son muy difíciles y angustiantes para cada uno. Te invito a partir por ahí, Silvio, siéntete súper libre también de irle preguntando a Pedro lo que se te ocurra, o compartiendo cualquier comentario que hace él. Vamos aquí tejiendo la conversa. Las personas saben que nos pueden ir haciendo preguntas en el sector, porfa, de preguntas y respuestas. Yo las voy a ir mirando para no distraer a Pedro en lo que sea que nos vaya a empezar a comentar. Bueno, este grupo surge en pandemia, tiempos bien peculiares, surrealistas, quizá al comienzo, el encierro, el miedo y, y todo lo que brota de aquello, incomunicación y con mucha facilidad eh, climas de polarización, de impaciencia, de abanderamientos. eh, y esto es bien clave, eh, porque en tiempos como los de hoy, eh, que esto se ve todo el tiempo en el clima político actual, eh, en la, eh, en todo lo que ha sido el proceso desde el estallido social, pasando por las dos convenciones constituyentes, el péndulo de un lado a otro, como tú decías, tiempos bailables. Ojalá pudieran ser bailables, ojalá pudiéramos de alguna manera entender el movimiento eh, que acontece, como para poder también acompañarnos, acompañar interiormente estos movimientos exteriores. No siempre es así. Y, y bueno, pareciera ser que una dimensión que es bien compleja en estos tiempos es justamente la dimensión del ritmo o la arritmia. Y, y esto es particularmente complejo, sobre todo en la primera infancia, en donde eh, es tan importante en el ser humano en ciernes poder predecir aquello que va a suceder y que los días sean rítmicos, repetidos, porque el ritmo no es un pulso, no es un compás, es un movimiento que tiende a la compensación. Eh, la imagen arquetípica de esto es el corazón. El corazón bombea y se ajusta de acuerdo a las necesidades fisiológicas del momento y su objetivo es justamente, más que bomba, es ritmizar, hacer como de director de orquesta. Entonces, eh, bueno, cuando los niños en ese tiempo dejaron de ir al colegio, ya se altera un ritmo fundamental. Cuando el ritmo de sueño y vigilia también se altera, otro ritmo fundamental. Pero el horario de las comidas, eh, la interferencia de todos los medios digitales y la luz eléctrica en general en estos ciclos es muy intenso. Eh, entonces, esa es una dimensión, pero el ritmo siempre estuvo mediado por un calendario, por una vez un calendario profano y un calendario, eh, podríamos llamar así, en el ámbito judeo-cristiano y también en el mundo eh, antiguo, un calendario religioso o que tenía que ver con lo macrocósmico que tiene su injerencia aquí en lo microcósmico.
Y estos son ritmos que también marcan la vida, generan salud o la deterioran. Todo esto, toda esta conexión que nosotros como seres humanos posmodernos podemos tener con la naturaleza, con los movimientos eh, de los astros, la vinculación interior que podemos tener con los ritmos, por ejemplo, de las estaciones del año, eh, la visión espiritual que podemos tener de cada uno de estos cambios, nos permite efectivamente acompañar, danzar con esto. Y como tú has planteado, y yo me tomé de eso para hablar, digamos, de la palabra que me llamó la atención, de lo bailables. Yo creo que justamente los tiempos actuales no son bailables. Si lo fueran, entonces quizás seríamos más plenos. Y, y lo más grave es cuando los niños y las niñas no pueden danzar los tiempos en que viven, porque eso realmente genera un deterioro para toda la vida. Y, y por el contrario, una primera infancia abundante, rica, protegida, cuidada, rítmica, es, y que por tanto es una fuente de alegría. Ese es un tesoro que acompaña y protege para toda la vida. Entonces, como respondiendo a tu pregunta, lo que yo básicamente recibo en mi consultorio, lo que me toca ver, eh, de una u otra manera siempre nos lleva a la infancia y a los primeros vínculos, a los vínculos primarios y, y todo lo que acontece ahí. Eh, pero, pero siempre teniendo en cuenta al ser humano que quiere y que quiere sanar. Y por lo tanto, en este querer, que es una manifestación de una individualidad espiritual, de una yoidad espiritual que quiere y que reconoce que algo duele, que algo falta, que un determinado conflicto se repite, eh, todo eso puede trabajarse y puede abordarse. Y esos son los casos, digamos, habituales. Por supuesto que hay casos más complejos y más graves en donde la misma estructura de la personalidad o la estructura eh, de este ser humano en su corporalidad física, su corporalidad biológica, su corporalidad anímica, eh, muchas veces ha tenido eventos o hitos que no ha podido elaborar y que eh, aparecen como fracturas o detenciones en el desarrollo. Y, y esto, en el desarrollo, digamos, del primer septenio, los primeros 7 años, entre los 7 y los 14, o incluso entre los 14 y los 21 años. Y esto puede devenir entonces, y puede transformarse en alguno de los cuadros psiquiátricos más complejos, psicosis, eh, trastornos de personalidad de diversa índole, delirios y, y bueno, y en muchos casos también una concepción eh, fría, hiperintelectual, irracional de la vida, como los llamaba Steiner, una, eh, cuando el ser humano deviene orgánicamente intelectual, es decir, cuando no puede concebir y no puede realmente abrirse a comprender lo esencial de las cosas, es decir, que no puede acceder a la dimensión del ser. Y esto es una pandemia en este momento y, y, y sin embargo la vida misma nos quiebra, nos presenta los conflictos que también nos permiten cuestionar esta forma de concebir el mundo, los vínculos y a uno mismo. Y entonces, a través de la enfermedad, la crisis y el conflicto, eh,
se presenta una oportunidad para contactar con nuestra verdadera identidad, podríamos llamar. Ujú. Qué bonito ese planteamiento, Pedro, de, mm, de reconociendo que estamos en un mundo que ha sido muy del hacer, porque se ha reforzado, se ha exigido mucho, ¿no es cierto? El estar fuera, lo que produce esta como desconexión del ser. Qué bonito el poder como por último darle esa atribución o sentido a la enfermedad o al dolor, de que a través de eso se puede volver a ese origen o a esa conexión con el ser. Ahora, esto es una anécdota, esto es lo bailable, ¿ah? Y que me encanta la descripción que tú haces también, porque en el fondo, de acuerdo a lo que tú nos cuentas, estamos en tiempos súper arrítmicos hoy día, ¿ya? Que es muy difícil danzar con ellos en armonía, en disfrute, en gozo, y aunque después te cambiaran el ritmo, poder retomar el otro ritmo. eh, y tenemos la impresión, y nosotros yo creo todos los que hemos estado acá, que claramente hoy día es bien difícil lograr estar en ese ritmo armónico. No sé si alguna vez estuvimos en ese ritmo armónico, sino que estamos como con mucha arritmia. Y, y ahí surge mi pregunta, oye, esto de lo bailable venía de una empresa que estaba en reestructuración, de hecho una frase de un personaje muy público, muy inteligente, y que él cuando nos pidió ayuda a nosotros para manejar a los gerentes frente a esta situación tan delicada que hay que generar despido y todo, entonces me dice, eh, bueno, yo me junté con ellos, pero la verdad que el ambiente está muy bailable. Él quería decir que había mucha emoción, dispar, no sintónica, ya no armónica, y a eso le llamaba este ambiente bailable. Y la verdad que a mí se me quedó muy grabado porque es un ambiente que siempre se da en las empresas cuando hay que abordar estos procesos duros de despido, de vinculaciones, se levanta como todo el legítimo temor de la gente. Y él le puso ese nombre, ¿ah? Así que, pero como tú decías, esto no tiene nada de bailable hoy día, en Claro, términos de danza, de ritmo, de armonía. sí, o sea, es un desafío porque interesante eso que justamente en los sistemas que están surgiendo, que están en crisis, eh, la, la, la arritmia tiene más que ver con lo caótico, ¿m? Con lo desordenado, pero que es propio de una gran vitalidad. Entonces, eh, eh, como aparecía también en el estallido, el que baila pasa. ¿M? Eh, pero qué difícil es bailar cuando tengo miedo, cuando estoy incómodo, cuando estoy apurado porque tengo que llegar a ciertos sitios. Eh, es una exigencia para, para la yoidad humana, en medio del caos, decir, ok, me sitúo aquí y bailo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad, si hoy hemos de tener una vida con ritmo, eso va a depender exclusivamente de nosotros. Eso ya no puede provenir del exterior. Eso no va a suceder. Es algo que eh, desde la individualidad, reconocer la necesidad de ese ritmo, impregnarlo en la conciencia como un acto de ingeniería, de inteligencia, y sobre todo, esa es la base de la pedagogía Waldorf en el primer septenio y en el kinder o en, la, en el jardín infantil Waldorf. El ritmo, la repetición, lo que es predecible. Pero eso que es predecible solo lo puede realizar el mundo adulto. Nosotros como adultos nos guiamos por el macrocosmos y estamos en contacto con la salida del sol, la puesta de sol, la luz, ¿cierto? Y la noche, la luna, las estrellas y todo este ritmo. Y eso nos puede orientar, pero lo que orienta a los niños y niñas es el mundo adulto. Si el mundo adulto está en caos, está desorientado, está en conflicto, está en ausencia de sí, entonces el aspecto más importante, el aspecto ritmizador, el corazón, ¿m? Que somos los adultos,
no pueden brindarle un ambiente de protección a los niños y niñas. Pero por otra parte, también el ritmo puede perderse en una intelecto lineal, estilo computacional. Ahí Silvio nos contaba de las temáticas de los desafíos de la inteligencia artificial, porque esa arritmia es una línea de continuidad, ¿no? Lo que está excesivamente vital y en caos, lo que porta la semilla de lo nuevo, eh, también tiene una arritmia, pero es distinta de la arritmia de lo mecánico, lo computacional, lo fríamente intelectual que sigue en una línea recta y que de alguna manera nosotros interrumpimos, nuestra atención se interrumpe ahí con el sueño, eso nos adormece, ¿no? Es como si quisiéramos volver al mundo espiritual cuando nos quedamos solamente pegados en esa línea de, de, de habla que no tiene ritmo, que no respira. Entonces, con esto quiero decir que la base y el retorno a la salud va a ir siempre de la mano de una determinada manera de respirar. La respiración es la base, la respiración y el ritmo respiratorio, la inhalación y la exhalación, el estar despierto y el estar dormido, el encarnar en este mundo y desencarnar. Todos son ciclos que nos hablan de este ritmo del cual somos parte y que nosotros tenemos en este momento interiorizado. Y que cuando tú hablabas de siempre fue así o no, probablemente antes los ritmos estaban muy marcados por eh, la naturaleza y la cultura a la cual el ser humano estaba íntimamente relacionado, intuitivamente relacionado, a través de un sentir que a través del sentimiento era como si el ser humano pudiera conocer algo de la cosa, de la naturaleza. Los seres, los vegetales le podían hablar al ser humano en tiempos muy antiguos, antes de lo que ha sido denominado la caída o la expulsión del paraíso, ¿no? Como O está la puesto. civilización. La civilización y el intelecto, básicamente. Cuando aparece nuestra capacidad intelectiva, eso implicó una expulsión de esa comunión intuitiva con la naturaleza y con las deidades que estaban manifiestas en la naturaleza. Entonces, el intelecto de alguna manera nos ciega a a aprehender directo. Y, y por lo tanto, en el transcurso de estos miles de años posteriores a la caída, eh, eh, y que probablemente Steiner lo pone como un punto cúlmine, así como extremadamente intenso, a fines de 1800, que también calza con la noción temporal hindú del Kali Yuga, como la etapa oscura, que viene a significar, digamos, el momento en que el ser humano está más preso en lo meramente intelectual, en lo exclusivamente cognitivo o bien en lo fríamente racional, en lo secamente racional. Y a partir de entonces vienen una serie de impulsos provenientes de la filosofía, del arte. Aparece la psicología también como un elemento, eh, y que poco a poco van entregando semillas para la autodeterminación del ser humano que quiere volver a contactar con su dimensión inspirativa, imaginativa e intuitiva. Y eso lo podemos hacer, solo puede hacerse en este momento de manera individual, asociados obviamente con otras personas significativas, es decir, en comunidades, pero no es algo ya que va a surgir de instituciones eh, que sostienen eh, el, al ser humano como desde afuera. Desde esa perspectiva, esta podría ser como
una oportunidad, un momento, no sé, llamémoslo como sea, de salto evolutivo del ser humano al tener que descubrir esa conexión interna, guiarse por su propio ritmo y salir del esquema seguidor, digamos, de la afuera o de estar buscando el ritmo, la institucionalidad o lo que sea desde afuera. En ese sentido, podría ser un momentum así como de salto cuántico de nuestra especie. Em, esa pregunta es muy profunda y tiene muchas maneras probablemente de abordarse, desde la perspectiva de lo que quiere surgir eh, y también desde la perspectiva eh, conformista, de la perspectiva pesimista. Hay muchas maneras de abordarlo y la respuesta es, bueno, probablemente depende, va a depender de, realmente en este momento eso va a depender de nosotros como humanidad. Y lo cierto es que para una memoria ampliada, eh, por por la investigación suprasensible o la investigación espiritual, que implique largos periodos de tiempo, eh, aparentemente la humanidad ha vivido declives civilizatorios brutales, radicales, y bien podríamos estar nosotros al borde de uno. Y el borde eh, es un punto de inflexión, es una posibilidad, es una oportunidad eh, de incremento. Este incremento es muy importante, esto se ve en la naturaleza, cuando lo- los seres vegetales crecen en ritmos. Si uno pudiera ponerlo una cámara a ver cómo crece determinado vegetal, hay estiramiento, estancamiento, estiramiento, y en estos momentos de estancamiento hay una concentración de fuerzas que despliegan un nuevo movimiento, muchas veces una expansión de brotes a uno y otro lado, pero no es lineal, sino más bien es rítmico. Y, y en ese sentido, este momento y la oscuridad, el desamparo que, que, que en muchos sentidos podemos estar viviendo, los conflictos, las guerras, que son en este momento completamente insensatas. Y alguien podría decir, bueno, ¿cuándo no lo fueron? Es que en la antigüedad la guerra era otra cosa, era en los relatos del Bhagavad Gita eh, y en cómo se plantea ahí el enfrentamiento, la necesidad del ser humano que está encarnando, que todavía está en un plano todavía que no ha apropiado bien su corporalidad y su intelecto. En el ser humano de la antigüedad, el confrontar a otro ser humano, eh, las pruebas iniciáticas de los celtas y los vikingos, que involucraban el coraje y el vencer el miedo al mundo exterior, eh, estaban en un contexto de iniciación y en un momento de la humanidad esto tuvo un rol, pero en este momento las guerras son otra cosa, son meramente masacres, son la manifestación de una oscuridad que, que, con la cual todos nosotros tenemos que vernosla tanto externamente como internamente. Y la vida misma nos va mostrando a través de los propios conflictos y crisis aquellos elementos eh, de nuestra propia oscuridad, de nuestra sombra, como lo planteaba Jung, o como de nuestro, nuestras ausencias. Eh, y como decía, la vida misma nos confronta con esto y somos nosotros que podemos redimir estos impulsos que son realmente bestiales, pero que no están afuera, están dentro también.
Entonces, el rol que cada uno de nosotros tiene en la redención de estas fuerzas eh, de, de sinsentido, de violencia, de oscuridad, son realmente fundamentales. Porque no se trata en este momento de realmente abanderarse por uno u otro bando, eh, o de atacar eh, como si eso que terrible que estamos viendo afuera no estuviera también dentro de nosotros. Es justamente, y el paso más complejo es el tomar responsabilidad por lo que acontece afuera, como si fuéramos nosotros mismos quienes lo hubiésemos provocado, y que de hecho lo hacemos momento a momento, de una u otra manera. Oye, hay acá que te lo quiero compartir porque creo que toca un poco con lo que tú estás diciendo. Hay algunos comentarios de, bueno, María Gaña, alguien que, hola María, que está ahí, que siempre está compartiendo con nosotros, aportándonos. Y ella te comenta, digamos, que ella tiene un hijo con TEA que estuvo por mucho tiempo con tratamiento de medicina antroposófica junto a otras terapias alternativas, que ella no le tenía mucha fe hasta que cambié y creo entender que hay cosas que no se curan, sino que se trata de estar, ¿ya? Y estar mejor. Y que somos una parte de ese todo que nos evoca desde el amor. Bueno, que todo es ritmo y que todo el universo es ritmo, como tú decías, pero cuando ahora nos está hablando de este tema de, bueno, ¿qué tenemos que ver nosotros con esta brutalidad de la guerra que nos creemos que nos llega desde fuera, digamos, y qué es lo que nos toca hacer o mirar? Supongo yo que algo tendrá que ver con cómo ese desamor que nos llega desde afuera lo podemos transformar en una energía más amorosa, ¿no? Porque no, no, no sé, o capaz que tú nos puedes iluminar ahí, qué otra cosa es la que uno tiene que hacer con esto, sobre todo cuando te sientes lo que es doloroso, sentirse tan alejado, eso ocurre tan lejos, yo no tengo nada que ver ni con, ni con un judío, ni con un palestino, como que no me toca, como me decía, cuando me decían a mí, ¿tú por qué vas a África a ayudar? ¿Qué tenemos que ver nosotros con los africanos? Bueno, no sé, pues, hay dolor ahí, hay necesidad de cosas que capaz que uno puede cooperar. Eh, ¿Qué es lo que uno tiene que hacer o qué es lo que se debiera activar en nosotros y qué es bueno para nosotros y para el sistema donde, todo el sistema que habitamos, que es el todo, frente a estos escenarios tan infinitamente absurdos y dolorosos y violentos? Y yo diría que la comunicación genuina, el poder hablar como queriendo decir algo, porque el, el, el polo opuesto a esto es justamente la violencia, es este lenguaje que ya no tiene ningún sentido, que ya no quiere comunicar nada. En el extremo de eso es el gesto que busca darle muerte a un otro, o el dedo que se aprieta en el botón y lanza un misil y acaba con un hospital, un refugio. Todo eso ya está completamente desprovisto de intención comunicativa, porque la comunicación es un puente que busca establecerse y que solo puede establecerse a través de un sentido, de un querer comunicar algo. Y, y si nuestros gestos y palabras están desprovistos de intención comunicativa, entonces, por muy suave, aparentemente suave que sea este movimiento, como apretar un botoncito, eh, eso solo va a generar mayor separatividad entre nosotros, los seres humanos, en este plano tridimensional. Y, y entonces, eh, hoy el poder hacer con sentido lo que hacemos en lo cotidiano, poder conectar
con aquello es un aspecto fundamental y revolucionario. Y de hecho, uno de los impulsos que ha tenido mucho impacto en distintas partes del mundo es los fondos y bancos desde que se fundan desde la visión de trimembración social de Steiner, el Triodos Bank, y aquí en Chile la plataforma Doble Impacto, que, bueno, en realidad hay una transparencia total. Se pone un dinero y uno sabe a dónde va y de dónde entonces, qué es lo que está haciendo nuestro dinero. Cuando nosotros metemos el dinero en el banco, no sabemos si es que los intereses que nos llegan vienen del tráfico de órganos, desde la trata de personas, el tráfico de armas, el petróleo. Entonces, eh, el asunto de que de, de saber lo que estamos haciendo y que lo que nosotros hacemos tiene y porta sentido o no, o nos ausentamos de eso y nos refugiamos en el no saber, en la ignorancia, todo eso aumenta este caudal, esta bola gigantesca que se alimenta de sin sentido, se alimenta de no comunicación, se alimenta de vacío, de insensatez. Y eso lo podemos ver hoy día en la política, por ejemplo. Es realmente, nosotros sabemos que lo que se está diciendo ahí o lo que se está haciendo no tiene sentido. O porta o es rico el lenguaje en no verdades. La Organización de Naciones Unidas no puede intervenir. Por lo tanto, esa misma sigla se vuelve en el acto impotente y carente de sentido. En fin, está lleno de ejemplos y por lo tanto que en nuestra propia vida, en nuestro propio núcleo de irradiación, familia, amistades, trabajo, que estos vínculos y este quehacer sí tenga sentido, eso ya es enorme. Esto que Oye, ustedes hacen es muy importante. que volviendo un poco al ritmo, y de ahí quisiera conectarlo a ustedes con el tema bueno, esta inteligencia más lineal y que además no es de afuera porque la vamos como construyendo nosotros. A mí me gustaría, Silvia, un poco la conversación con Pedro en realmente, y cómo tú ves, Pedro, a dónde nos está llevando esto de la inteligencia artificial, del metaverso, de estas realidades que son avatares, donde ya ni siquiera es que uno se desconecta un poco de sí mismo, sino que tiene que hacer un mono de uno mismo para estar presente en varios sitios de manera virtual. O sea, toda esta realidad es tan ajena al espíritu y al ser humano, ¿cómo ves tú que nos van a impactar? Pero volviendo a lo que tú decías del ritmo y lo que mencionaste, que es un tema que hemos tocado acá, eh, de lo impresionado que estamos en los trastornos que están teniendo niños muy pequeños que antes no se veían en el ámbito clínico o los trastornos que están teniendo los adolescentes, que también tienen algunos trastornos que son bastante más graves de los que solían ser los trastornos de los adolescentes, de rebeldía y en fin, muy propios de su etapa, pero hoy día hay cosas muy peligrosas que están ocurriendo en ellos, muy autodestructivas. Y también en los niñitos chicos que tienen pocas conciencias en cuadros depresivos, autodestructivos. Me hizo mucho sentido esto que tú decías porque el ritmo de sus padres no es un buen ritmo, por así decirlo, no les está llegando esa guía básica que tienen que tener, o más que esa guía, ese, ese, ese espectro que tienen que tener ahí para poder hacer una buena niñez, ¿no es cierto? O una adolescencia. Lo concreto ahí son dos preguntas y ahí lo dejo usted un poco quizás más en un diálogo. Uno es, ¿qué hacer en ese sentido o cómo ves tú la salud mental que se nos está presentando en la niñez y en la adolescencia?
y que hoy día realmente tener niños o tener adolescentes está siendo para muchos padres muy angustiante en términos de los desórdenes que presentan. Y después, ¿cómo ve este tema del avance de las inteligencias artificiales y estos espacios virtuales o no humanos que cada día se están acelerando más? Un gran desafío para nosotros, los y las adultos y adultas, porque donde no va a aparecer en la adolescencia el aparato electrónico, tiene que ser reemplazado por otra cosa. A veces esto en la infancia y en la adolescencia son los aparatos, las pantallas eh, y los celulares, vienen a llenar un espacio de ausencia. Y, y realmente es un desafío entonces poder generar ritmos que sostengan la convivencia. Y, y eso implica presencia de los adultos en cada una de las etapas. Eh, porque eh, lo cierto es que los jóvenes necesitan eh, esta yoidad modelo, eh, y, y solo nosotros podemos realmente acompañarles en eso. Y, y, y entonces es un gran, esto mismo, la conflictividad que surge, eh, desafía el desarrollo de los niños, es decir, las dificultades que se dan en el primer septenio por lo difícil que es apropiar la corporalidad física, si es que han tenido demasiado tiempo los ojos fijos en la pantalla. ¿Qué repercusiones tiene eso en relación, qué repercusiones tiene esto en la, la integración de sus sentidos? eh, Su capacidad entonces de sentir el cuerpo como propio. Y esto entonces, si no se ha realmente abordado eh, saludablemente, se ingresa en la preadolescencia ya con el pie izquierdo, con una patita coja, porque el desafío de la adolescencia ya no es solamente eh, apropiar la corporalidad, los movimientos, los sentidos, sino que el desafío va siendo el cómo me oriento yo en relación a mi mundo emocional, a mi cuerpo anímico. Y, y entonces, si yo tengo dificultades para, para estar presente en mi corporalidad física y en mis sentidos, eh, vamos a tener más dificultades después para poder orientarnos fielmente en relación a nuestras emociones. Eh, y posteriormente, ya adentrada a la adolescencia y llegada a la adultez, eh, el desafío va a ser, bueno, cómo, cómo voy elaborando entonces una perspectiva propia en relación a lo que acontece, a lo que estoy viviendo. Eh, Todo esto son desafíos fundamentales y la inteligencia artificial es una amenaza justamente y al final para esta última parte que implica yo soy, yo existo, yo pienso y yo por tanto puedo reapropiar no solamente mi corporalidad, no solamente mi cuerpo anímico, sino que también puedo apropiarme de mi historia, de mi biografía, de, de la historia de mis padres, de mi pueblo y de mi ser humano, es decir, de la historia como humanidad. Tomar una perspectiva universalista. Y esta dimensión, digamos que poder acceder a un pensamiento universalista, que es el reto de una educación real, en estos tiempos. Eh, Obviamente se ve amenazada si es que nosotros no utilizamos las herramientas que nos da la tecnología al servicio del desarrollo del individuo. Eh,
Y entonces hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Poco a poco ya se tiene conciencia de el tremendo impacto que implica eh, someter tempranamente a los niños, a los bebés, a las pantallas. Hoy día eso ya está más restringido, pero hace 10 años esto era un tema que cuando los médicos lo planteamos, en muchos lugares parecían como exagerados. 10 años, bueno, o 15 años. Hoy día, claro, hoy día ya hay conciencia de eso. Pero, por ejemplo, estamos recién entendiendo los efectos nefastos que tienen las redes sociales sobre los adolescentes. Y que entonces una generación entera estuvo expuesta a todos los riesgos de las redes sociales como Facebook, Instagram y hoy día TikTok. Y nosotros los adultos con completa inocencia, sin darnos cuenta que eh, las crisis propias de esta etapa, que son fundamentalmente sociales, de convivencia, con estas redes se magnifican y por tanto, desde que los adolescentes usan redes sociales, las tasas de suicidio o intento de suicidio se multiplicaron, se amplificaron exponencialmente. Hoy día todo esto ya eh, es, es ciencia eh, bien documentada, pero hasta hace 5 años es como si eh, decir esto era como una exageración. Entonces, yo pienso que eh, el pensamiento claro y el pensamiento crítico en relación a las tecnologías y las nuevas tecnologías que ingresan y se ofrecen como grandes oportunidades para el ser humano, si no se someten a un pensamiento claro, eh, tienen muchos riesgos. Pero por otra parte, eh, también se da la posibilidad de que sean, y de hecho lo son, herramientas que nos permiten, por ejemplo, tener esta reunión hoy día. Y, y en el ámbito de las redes sociales también empieza a germinar un nuevo impulso y un nuevo pensamiento que dice, bueno, ¿y por qué no hacemos comunidades y les permitimos estar a nuestros hijos en comunidades virtuales pero saludables, bien reguladas y que infundan impulsos nutritivos para su desarrollo? También, de nuevo, es lo mismo. Pero todo esto No, implica presencia adulta consciente. bueno, de hecho, una de las cosas que nos ha estado repitiendo harto Ignacio, ¿no es cierto, Silvio? Capaz que tú la puedes como refrendar, es que, una de las cosas que parece que viene esta construcción de comunidades, ¿ya? Y de que vamos a estar más suscritos o adscritos a determinadas comunidades que comparten nuestras necesidades o nuestros valores. Se empieza a producir como una suerte de separación, supongo, de fragmentación, que son cosas que no ha ido comentando, no ha ido comentando Ignacio, eh, entendiendo también que la tecnología y su desarrollo es muy difícil de detener en cuanto a todo lo que va a ir pasando, pero tenemos que ir adquiriendo, yo creo, a la vez como esta capacidad de discernimiento nuestro de qué de esto vamos tomando y qué no vamos tomando. Y lo último que quería comentar acá, y Silvio, para que le hagan las preguntas que quiera a Pedro, es que, claro, ahora está más documentado científicamente que las pantallas hacen daño, pero el tema es que eh, no está bien manejado o no hay como opciones tan atractivas, yo veo para los niños, para los adolescentes, para que no estén en la pantalla, porque uno lo que observa son comportamientos adictivos, ¿ya? Adictivos por el lado del niño, evasivos por el lado del padre, porque la manera que el niño está más tranquilo y no molesta es cuando está en la pantalla, digamos. Y hoy día un adolescente suprimirle redes sociales, o no suprimirle, pero acotarle muchas redes sociales, es súper difícil para él, en términos de funcionamiento. O sea, aunque esté el conocimiento que esto hace mal, ¿qué se hace para que eh, las conductas no se hagan? O sea, que los niños no tengan pantalla o tengan muy poca pantalla, que los adolescentes, su estar en las redes sociales sea mucho más controlado.
o regulado o sano. Como tú decías, Janet, si no es desde la conciencia, va a ser desde, y muy rápidamente, y así es como se ve, desde eh, destellos catastróficos, ¿no? Rápidamente. Eh, y esto es lo que estamos viendo. Eh, en estos tiempos, lo que, de aquello que no nos hacemos cargo, eh, comienza rápidamente a generar catástrofes. Y, y las redes sociales rápidamente generaron una catástrofe y una pandemia de autoagresiones, intentos suicidas y suicidios consumados que nunca antes se había visto. Entonces, Y desde mucha luego que era, violencia porque no tiene rostro las redes sociales, entonces realmente la gente bajo cualquier rostro o mono que se pone como nombre vocifera y expresa y agrede sin límite. claro, pero justamente ahí estamos nosotros como, somos nosotros los adultos los que potencialmente somos los que podemos generar los consensos. Pero si nosotros estamos divididos en un clima de sectorización, eh, no tenemos ni una posibilidad. Es decir, el ponernos de acuerdo en cosas básicas hoy es muy difícil y, y realmente eh, las comunidades pedagógicas son a veces núcleos, burbujas de protección muy importantes para nuestros niños y niñas. eh, y poder llevar esto y que esto crezca, eso solamente va a depender de, por una parte, la conciencia, la buena voluntad de, eh, de las personas para abrirse, entender, pensar, reflexionar en torno a estas temáticas antes de que sucedan, o bien por necesidad, porque las consecuencias son tan catastróficas de todo lo que hacemos hoy que finalmente no nos va a quedar otra. Y ya no nos está quedando otra en tantos ámbitos, como por ejemplo el medioambiental. Ujú. Sí, pues lo medioambiental, a mí me consta, porque fui partícipe de eso, la conciencia que se empezó a instalar, por lo menos acá en Chile, fue hace como 40 años. 40 años. Hace 40 años ya habían personas que estaban preocupados y levantaban información respecto a que había que hacer algo. Y no hubo conciencia, y cuando empieza a emerger la conciencia, es tarde, po, es bien Claro. tarde. Y a nivel de desarrollo evolutivo de la humanidad, estamos en una etapa en donde eh, las ayudas exteriores eh, ya no pueden llegar sino a través de nosotros. Es decir, como humanidad estamos en un periodo equivalente a los veintitantos años. Por lo tanto, si es que nosotros no nos preocupamos de sustentarnos económicamente, eh, ordenar nuestra casa, nuestro hogar, mantener buenas relaciones con los otros, lo que tiende a haber como humanidad es caos, porque las instituciones que antes regulaban todo esto, lo que aquí María Egaña plantea como la cultura, eh, hoy día, como ningún otro periodo de la humanidad, es algo que realmente nosotros construimos desde la conciencia. Y, y desde ese lugar entonces tomamos lo que queremos que permanezca, lo que queremos conservar, en el sentido de Maturana, como una dimensión del amor, Ujú, es decir, eh, ese espacio que se abre para preguntarse, bueno, entre tú y yo, ¿qué es lo que queremos que se conserve? Esta pregunta que surge desde una perspectiva existencial, en el entendido de Maturana, tiene plena vigencia hoy día para los acuerdos y consensos que nosotros como humanidad realmente eh, discernimos como fundamentales. Y llegar a esa etapa de diálogo es algo fundamental que no podemos delegar y claro está, ya
lo hemos podido ver a través de estos procesos constitucionales, no es algo delegable. Es algo que realmente es hoy día, como adultos conscientes, nosotros empezamos a hacer aquí y ahora, en esta conversación, en este momento. Y nosotros nutrimos entonces las nuevas instituciones que queremos conservar y queremos nutrir. ¿Cómo queremos que sean nuestras escuelas? ¿Cómo queremos que sean nuestros bancos? ¿Cómo queremos que sea nuestro sistema de salud? Eh, y eso lo hacemos a través del dinero. Eh, ¿A dónde dirigimos nuestro dinero? Absolutamente. Silvio, le paso la voz porque me tinca que tiene comentarios, preguntas, de todo. Así es. Voy a partir por la tecnología, dado que en mi trabajo la ocupo mucho. Eh, Algunas cosas curiosas, por ejemplo, hoy día, 30 de noviembre, se cumple justamente un año del lanzamiento de ChatGPT, que es la inteligencia artificial. Eh, Otra cosa interesante es que Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, nació el mismo día que Oppenheimer, un 22 de abril. Ujú, La inteligencia artificial también nació en la Segunda Guerra Mundial en paralelo cuando se estaba armando la bomba atómica, ujú, con Alan Turing, que estaba tratando de descifrar los códigos de los alemanes, y se desarrolló la bomba atómica, ¿no es cierto? Que la película lo muestra claramente, y la inteligencia artificial no se desarrolló tanto, fue más lento hasta ahora. Y la energía nuclear, tanto como la inteligencia artificial, tienen la capacidad de generar mucho valor, pero también mucha destrucción, ujú. que es un poco lo que pasa con la tecnología, ¿no es cierto? Tiene que tener conciencia quien la crea y también quien la usa. No tan solo lo vemos en las redes sociales, ¿no es cierto? Que es lo que describía Pedro. Y ahí yo estuve, Rodrigo, que es una persona que descubrí hace poco quien, que me provee los libros de antroposofía y de Steiner. Yo le pregunto muchas cosas porque él me guía, digamos, en qué ir leyendo, etcétera, porque a medida que uno va leyendo a Steiner se van abriendo muchos mundos, digamos. Y le preguntaba por la tecnología, qué opinaba él, y me dijo dos, tres cosas que me tienen pensando aún. Lo primero que me dijo es que me dijo cuando alguien sonríe, es una expresión del alma, ¿no es cierto? Y una sonrisa es única de cada persona. Fíjate en WhatsApp que te mandan un emoticón con una sonrisa. Fíjate en esa distancia de estar con alguien y verlo sonreír y un emoticón de sonrisa. Entonces plantéate, me dijo, ¿qué es lo que perdemos con la tecnología? Y una de las cosas que yo le quería preguntar a Pedro era, ahora mismo estamos ocupando tecnología, y mi pregunta es cuál es la diferencia entre estar ahora, yo hablando en una pantalla donde aparecen ustedes y todos estamos presenciando esto, versus estar físicamente juntos. ¿Qué crees tú que perdemos, Pedro, entre estar en Zoom o no estarlo, digamos, o estar en un living de una casa? Quizás perderíamos la posibilidad de encontrarnos y eso sería nefasto. Eh, Quizás no sucedería este encuentro y por tanto a mí me gusta más pensarlo como eh, en medio de la máquina eh, y todo esto que entre medio de todos estos cables y todas estas distancias, eh, yo siento y percibo la presencia de seres humanos que están aquí queriendo indagar algo, queriendo estar presentes. Y eso es algo que eh, no se lo puedo pedir a la máquina, solo puedo percibirlo a través de mi, de mi, de mi yoidad, de mi dimensión espiritual que puede concebir esto y puede sostenerse en esto y querer estar aquí desde ahí.
Pero obviamente la pregunta y la temática que tú abres es muy importante porque eh, esto viene desde el momento en que, por ejemplo, eh, se empiezan a imprimir muchos libros, ¿no? Y deja de haber escritura manuscrita y, y los textos entonces empiezan a expandirse en su divulgación hasta el punto en que hoy día un libro impreso en realidad no tiene ninguna relevancia y se imprimen miles y miles de hojas que en realidad nadie lee y nadie le interesan. Antiguamente lo que se transcribía era realmente valioso y valía la pena y por algo alguien dedicaba mucho tiempo en transcribir aquello. Entonces yo situaría la distancia entre eso valioso, incluso en la imprenta. Eh, y, y si estuviéramos presentes, si estuviéramos presenciales aquí en un espacio, eh, quizás eh, eh, con mucho más intensidad, eh, yo podría percibir lo que aquí María Egaña eh, o María Egaña sobre todo está, está apuntando, podría escuchar su voz, eh, es decir, estaría en contacto con todos mis sentidos y lo que perciben los sentidos es también una dimensión espiritual. Hoy día, en este momento, solo puedo eh, estar en contacto con las 31 participantes a través de un ejercicio imaginativo, un ejercicio de conciencia, de ponerme en el lugar de, pero realmente no sé quiénes son. Eh, entonces, ¿qué se pierde? Se pierde la posibilidad de conocerlos cara a cara, eh, la posibilidad de, de tantas cosas que surgen en un encuentro. Es decir, hay, el encuentro involucra a la corporalidad eh, y a través de ese encuentro que acontece eh, a nivel físico, en un espacio físico, eh, en ese momento se manifiesta la dimensión del karma también. Eh, Realmente no sé cómo opera esa dimensión en el ámbito digital, computacional. Es una pregunta que me hago, pero, pero a mí sí me consta que en la vida cotidiana, los encuentros que tengo presenciales, las personas que veo o dejo de ver, hay una sabiduría inmensa en eso. Y, y el hecho de que llegue a encontrarme en un mismo espacio físico con alguien o no, eh, hay ahí una inteligencia que no depende de mí, que va más allá de mí. Lo que Pedro, acontece en el ámbito, en la inteligencia artificial, cómo operan estos plexos, eh, cómo interviene el logaritmo, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? El algoritmo. logaritmo. El algoritmo en las personas con las cuales me encuentro dentro de la máquina. No sé qué leyes actúan ahí, no sé si favorecen realmente eh, eh, el desenvolvimiento humano por sí solo, o si es que necesitaríamos aplicar también una conciencia y aplicar nuestra inteligencia para que las leyes que nos llevan a encontrarnos en la vida corriente pudieran también ser, puedan impregnarse y aplicarse en este tipo de tecnologías. Yo creo que es posible hacer eso, requeriría un ejercicio muy importante, quizás estamos bastante lejos de eso todavía, pero hoy día pienso que las interacciones que se dan espontáneamente a través de la máquina tienden a ser
sobre todo en etapas precoces del desarrollo, antes de eh, eh, que nuestra identidad esté plenamente desarrollada hacia los 21 o 24 años. eh, las interacciones que sean espontáneamente y surgidas de la mera casuística de la máquina, tienen la potencialidad de ser nefastas, ¿no? Deleterias. Oye, yo quería comentar acá dos cositas. A mí de verdad eh, me genera inquietud o preocupaciones desde lo que tú estás hablando, Pedro, de la importancia del proceso de identificación y todo lo que eso lleva tanto a nuestra corporalidad física como a nuestra corporalidad psíquica y cómo eso te lleva a un yo, ¿no es cierto? A una sensación de yo. Y con lo que está pasando hoy día, eh, cuando tú te puedes hacer presente y puedes participar desde un avatar, que es algo que tú creas, y le pones, no sé, cualquier corporalidad, puede ser una un mono animado, lo que sea, pero también le pones una personalidad. Bueno, eso como proceso de eventual despersonalización es delicado, porque una de las cosas que uno ve, ¿no es cierto?, en la clínica son los procesos de personalización, a dónde llegan y todo el trastorno que provoca. Y por otro Sí. lado, ya que tú, Silvio, recordaste que efectivamente el chat GPT partió en noviembre y nosotros estuvimos bien activos en, 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 en que conociéramos lo que era esa realidad, sobre todo los líderes de las organizaciones, conociéramos lo que era esa tecnología, la experimentáramos y pudiéramos reflexionar respecto a ella. Entonces, en un grupo que tenemos, ¿no es cierto?, de gerentes generales y todo, se los dejamos como tarea al próximo mes, oye, conozcan esto, interactúen con ChatGPT y traigan sus propias experiencias. Bueno, a mí en lo personal, aparte que ChatGPT me hizo unas poesías relativamente buenas, digamos, con algunos elementos que le hacía, pero a mí lo que más me, y que te acuerdas que lo comenté, Silvio, me sorprendió, es que tú te pones a hablar con el ChatGPT y caí en la tontera de creer que estás hablando con una persona, siendo que tú no estás hablando con ninguna persona, estás hablando con un conjunto de información que va siendo elaborada, pero en todo un diálogo largo que yo tuve, le agradecía, qué sé yo, y yo sentía sentimientos, ¿ya? Pero, y tú caes en la creencia de que estás hablando con alguien, y no estás hablando con alguien, estás hablando con una máquina. ¿Te acordás que yo conté ese diálogo se extendió, ¿no es cierto? En términos de lo que significaba las relaciones de pareja y la complejidad y por qué él no se podía enamorar. No sé si te acordáis, Silvio. Sí, me acuerdo perfecto. De hecho, hay una película que se llama Hair, que el tipo se enamora de esta voz y que tiene algoritmos, etcétera. Y también hay un test que se llama el test de Lisa, con Z, digamos, que justamente el ser humano genera emocionalidad con la máquina. Y respecto a lo que decía Pedro, también hay un tipo en Estados Unidos que armó un algoritmo donde el algoritmo le dice todo lo que tiene que hacer, le compra la ropa en Amazon, dónde arrienda su casa, a qué ciudades de Estados Unidos se fue a vivir, qué hace todos los días, etcétera. Y tiene una pequeña impresora donde el algoritmo en la mañana le imprime y le dice hoy día anda a tal lugar, etcétera. Y actúa desde ahí, está experimentando con eso. Que es como el robo de la personalidad, o sea, el robo del yo. Pero eso yo lo encuentro Justamente. muy, muy delicado, extremadamente, bueno, por ahí alguien está diciendo efectivamente, y uno tontamente le da gracias al GPT, oye, parece que te estoy apretando mucho, te estoy molestando mucho, y de repente tú dices, pero ¿en qué tontera estoy metida si esto es una máquina? Que Hay un realmente, aspecto que yo quería preguntarle a Pedro, que en un momento él dice que probablemente este encuentro podría no haberse generado, digamos, si no lo hiciéramos vía Zoom. Pero también hay un aspecto, volviendo a Steiner, de la voluntad, ¿no es cierto? Porque si todos nosotros, acá los treinta y tantos que somos, hubiéramos dicho, juntémonos en este encuentro, habríamos tenido que hacer el tiempo, habernos trasladado, hay aspectos de la voluntad que entiendo que Steiner le da mucha importancia. No sé cómo lo ves desde ese aspecto. Em, es cierto que, desde luego, los aspectos volitivos
conducentes a un encuentro son fundamentales. Pero, pero em, por una parte, em, me cuesta responder eso en relación a un encuentro de esta naturaleza, porque justamente este encuentro surge de pandemia, surge desde un lugar determinado y tiene es una entidad, y es una entidad que tiene una historia y que desde ahí es un dispositivo que existe en virtud de esa historia y los impulsos que lo alimentan tienen determinados propósitos. Eh, y en realidad, eh, eh, el que esto sea presencial o no, va a depender de ustedes como grupo. No va a depender por ejemplo, de mí en ese sentido. Si es que esto que ustedes han construido quiere materializarse en otra cosa, entonces eso efectivamente va a, a poner a prueba la voluntad del grupo eh, y, claro que sí. Y asistir y estar aquí también es un acto volitivo. La pantalla en este caso, o la plataforma es simplemente una herramienta, un método que sirve a aquellos propósitos que ustedes se habrán planteado en determinado momento. Eh, pero, eh, por tanto, comparar este espacio con lo que sería si fuera presencial, eh, me parece un poco arbitrario porque este dispositivo tiene una historia y tiene una, eh, una peculiaridad. Ahora, en términos generales, eh, la, lo que yo puedo decir es que cuando yo volví a atender, después de la pandemia, que estuve atendiendo solamente online, volví a atender presencial, noté que había ejercitado ciertas facultades en virtud del trabajo a distancia. Obviamente tuve que rehabituarme a trabajar presencialmente, pero noté que también había desarrollado ciertas otras cosas que, que también me fueron útiles, eh, como por ejemplo una cierta cualidad intuitiva que, que, que a través de este medio aparecen a través de la voz fundamentalmente. Escuchar la voz, escuchar toda la dimensión que podemos transmitir a través de la voz, que es una dimensión espiritual, una dimensión intelectual, una dimensión emotiva, hay una dimensión también físico-biológica de la voz, que está dado justamente por la tonalidad, eh, pero en la melodía, en el ritmo, en los silencios, todo eso aporta una cantidad de información impresionante que es codificada por nosotros y, y que que en esta plataforma es muy importante estar eh, atento y en contacto con eso. Si estamos presentes en estos medios tecnológicos, vamos a poder percibir si al otro lado hay almas o no. Eh, y, y eso, el chat GPT, por mucho que diga que haga poesía, no hace poesía porque lo que hace es algo que está hueco, no tiene alma. Y, y cualquiera que esté queriendo establecer un contacto significativo con otro al otro lado de la pantalla, eh, va a percibir o no el alma de ese otro ser. Ahora, todo esto para decir que cuando volví a la presencialidad fue muy maravilloso porque lo que yo gané fue vitalización. El encuentro presencial tiene una cualidad vitalizante que no tiene la pantalla. Eh, en el encuentro en sí se generan fuerzas vitales. Eh, los procesos se mueven distintos. Y entonces, claramente no es lo mismo, pero, pero es una Pedro, herramienta. Sí, po. yo quería
la última pregunta que tengo, volver un poco al inicio de la conversación, porque tú mencionaste que la vida misma nos presentaba los conflictos, ¿no es cierto? Y yo Sí, hace muchos años, desde mi adolescencia, que empecé a acuñar el concepto de algunos libros que leía, que la vida hablaba, la vida habla, ¿no es cierto? Y, y estos libros decían, si tú vas caminando por la calle y escuchas una casa que tiene una radio prendida y dice una frase, esa frase es para ti, ¿no es cierto? Entonces yo me quedé muy mm, sorprendido con eso que era de Wayne Dyer. Y luego fui desarrollando eso cuando me topé con Jung, que tú lo mencionaste hace un rato. A mí me empezó a fascinar este concepto de la vida simbólica, ¿no es cierto? De cómo nosotros podemos mirar la vida y la vida nos habla desde lenguaje arquetípico y simbólico, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando me encuentro con Steiner en los libros, digamos, Steiner mm. habla de la suprasensibilidad, ¿no es cierto? Y que se abre toda una dimensión, que tú hablaste también de la memoria empleada, ¿no es cierto? Y la investigación suprasensible. Y mencionaste también el aprender directo, ¿no es cierto? Sí. Y lo último que dijiste era de que todo esto permitía acceder al ser, ¿no es cierto? Eh, que me imagino que también tiene que ver con acceder a la yoidad espiritual. Entonces, lo que te quería preguntar es cómo lo haces tú, cómo escuchas tú la vida, cómo la vas escuchando, qué haces desde el punto de vista de lo práctico. Ujú. Mencionaste ya el respirar, por el ritmo, y me gustaría saber de eso. Para mí, el lenguaje a través del cual puedo entrar en contacto más directamente con lo esencial, diría yo, es el lenguaje de la poesía. Y por lo tanto, em, mi experiencia sensorial es un recrear poético de lo manifestado, como para ingresar en comunión con aquello que estoy percibiendo. Y, y noto que en ese ejercicio de recreación poética de lo percibido, recreación poética de lo escuchado o lo visto, es decir, eh, este, 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 este diálogo con, entre lo que yo soy capaz de verbalizar interiormente, lo que estoy percibiendo a través de mis sentidos exteriores. Hay no solo un diálogo, sino no solo un acuerdo a través del diálogo, sino un acorde. Se va generando un acorde. Y por tanto, es la dimensión del alma que, que Steiner llama el alma consciente, eh, debe sintonizarse y debe saber cómo eh, escuchar, cómo ver, de tal manera de poder, eh, con los talentos de cada quien, percibir la naturaleza esencial, espiritual o bien oculta que está ahí. Entonces, ¿cómo lo hago? Por una parte, yo hoy día sé que detrás de los fenómenos manifiestos hay hay una realidad espiritual. Y mi esfuerzo y mi indagación es por poder acceder a eso, que está velado por de pronto a mis sentidos, pero que puede manifestarse en la recreación poética, es decir, el uso de la memoria. Y la memoria es una dimensión fundamental porque lo que, eh, lo que yo con presencia de ánimo puedo percibir aquí y ahora junto a ustedes, lo voy a evocar después. Y voy a través de la memoria, no a través de ver un video, voy a representarme esto. Y esa Eso lo representación haces, va a ser, perdona Pedro, ¿lo haces escribiendo algo que tú sientes que es poesía? no, porque No. no, podría hacerlo, pero, Bien. pero, pero cada quien lo hará como pueda. Yo digo que la representación, el ejercicio de representarse lo acontecido, lo vivido, es un ejercicio ya artístico, donde, donde acude a mi conciencia de manera plástica, incluso musical,
poética lo experimentado. Y ese esfuerzo, donde ahí está la voluntad, ese esfuerzo eh, em, va a ser fecundado en la noche. Es decir, cuando yo duermo, cuando mi corporalidad astral y mi yoidad se desprendan de mi ámbito neurosensorial, por eso duermo y descanso y se regenera mi cerebro, esta representación, este ejercicio de memoria y de recreación artística de lo vivido va a ser fecundado en el misterio del sueño. Y tomando lo que tú dices, al otro día, si yo estoy atento y si yo tengo, si al otro día yo recuerdo que hice ese ejercicio antes de dormir, entonces este primer sentimiento al despertar me va a decir algo. No necesariamente un sueño. Yo no soy particularmente, mi mundo onírico no es particularmente rico, es más bien, es más bien pobre. Pero eso no significa que el sueño y lo onírico no me comunique nada. Más, yo siento la eficacia del sueño en mí, en mi ánimo al otro día, y que no puedo explicarme en virtud de que mis células simplemente se regeneraron, sino que mi alma estuvo en otra parte y regresó refrescada y me trae algo que es nuevo, que no surge de las células. Y yo lo sé porque yo planté la semilla y ahora estoy recibiendo algo. Y ese algo, entonces, si yo lo mantengo en mi atención, en mi conciencia, claro que las murallas me van a decir los mensajes. Claro que el encuentro que tenga con Pedro, Juan, Diego, eh, Soledad, eh, María, me va a decir algo que es realmente individual, pero es porque mi yoidad está atenta. Qué bonito, Pedro, y qué buena la pregunta, Silvio. Bueno, esto felizmente yo sé que queda grabado porque eh, hay muchos que no están acá hoy día y que pueden después, y Tomás se preocupa, ¿no? De subirlo después, porque hay tanto valor y qué lindo este proceso que describiste, Pedro. Y bueno, y en la sincronía, la pregunta era la importante también de Silvio, como también como para comenzar a dar un cierre, porque yo sé que podríamos seguir conversando mucho rato. eh, Me consta que a los que nos están acá acompañando todavía se mantiene más o menos el mismo número, pero a nosotros tres nos encantan estos temas, pero en honor al tiempo y a tu generosidad, Pedro, de estar hoy día con nosotros, ya están siendo las 8, nosotros partimos nuestra previa como a las 6, creo que es tiempo suficiente robado y disfrutado parte de nosotros. Solo decirte que esta comunidad que hoy día tiene un chat, en el chat hoy día somos 251 personas, eh, y se ha creado una comunidad muy especial donde yo creo que lo que no todos nos conocemos, para nada, ¿ya? Va llegando ahí la gente por distintas razones, pero lo que más tiene esta comunidad que respira todo el rato amor, amor como muy incondicional. Yo creo que a veces el mismo hecho de ni conocerse surge como una energía amorosa muy potente porque es una comunidad que permanentemente, aparte de las cosas que nos compartimos, en estas materias, que claro, es un interés común para todos, pero son muchas las personas que encuentran en esta comunidad apoyo en momentos duros de enfermedad de algún ser querido, de alguna tragedia que está viviendo en ese sentido. Y yo creo, yo misma lo experimenté, uno se siente acompañado, se siente acompañado no por el número de personas, se siente acompañado porque se activa una energía de oración, de apoyo, de cariño, y eso existe, eso es verdad. Y podemos constatar que muchas de las personas que en este chat en algún minuto han pedido esa oración, ese apoyo, o simplemente el compartir eso que están viviendo, la gran mayoría de las veces eh, el término de la historia es muy bonito. Se sanó, se salvó, pasó algo que nadie pensaba. Y bueno, y si no fue así, la persona se sintió acompañada. O sea, la gratitud que viene y el final positivo. Y yo más que nada quiero resaltar eso, que tú sepas que esto existe,
Si quieres participar, bueno, súper fácil, tú me dices nomás y estará ahí en el WhatsApp. Uno no siempre está diciendo algo, pero está leyendo y viendo lo que pasa. Es una manifestación del amor así como muy potente, muy potente. Así que yo por eso, aparte de darte las gracias a ti, le doy las gracias a los que hoy día estuvieron acá, saben que estuvieron porque eran los que teníamos que estar. Muchos quizá quisieron estar, no pudieron, pero esta energía que hemos construido hoy día, todo lo que nos has compartido, enseñado, iluminado, que es una energía súper positiva. No obstante, hablamos cosas muy duras de lo que está pasando en el día de hoy. Nada, pues, irradia y multiplica una buena energía para todos, no solamente para los que están acá. Así que desde mi parte, 1.000.000 de gracias. También a ti, Silvio. Les paso la voz por si quieren decir algo de cierre. Aquí la gente está reventando el chat y preguntas y todo de mucha gratitud, pero por favor que sean ustedes también los últimos que dicen las palabras que quieran. Yo solo agradecerle a Pedro, agradecerle a todos y invitarlos también a descubrir a Steiner. A mí me ha fascinado mucho eh, y me ha nutrido mucho. Eso. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Ha sido muy nutritivo para mí poder conversar con ustedes. Y, y bueno, siempre estoy compartiendo cosas, convocando a eventos. Mañana vamos a tener un encuentro de poesía y música a propósito de la memoria, a los 50 años, el tejido de la memoria, en espacio incluir. Con mayor Eh, razón te voy a meter en el chat, pues Pedro, para que nos pueda ir dando esas noticias siempre. y así que también estoy compartiendo cosas en Instagram, @Pedro Swinburne, y, y muy honrado de ser parte de esta comunidad. eh, y, y contento de seguir en contacto con ustedes. Buenísimo. Oye, yo le voy a dar un abrazo en la distancia a María Egaña, que es una suerte de panelista invisible nuestra, ¿ya? Sí, Que va haciendo sus comentarios, más que comentarios, sus grandes aportes, sus frases muy sabias. Como siempre, María siempre está con nosotros y siempre también va comentando y aportando mucho. Así que ella como una voz cantante y una voz de panelista invisible, pero todo el resto, si bien no comentaron o qué sé yo, el estar acá, ya nos están aportando también su energía y su presencia, aunque sea virtual. Así que un abrazo grande para todos Bueno, y acuerden dormirse con los mejores pensamientos con esta suerte de, no, no es receta, sino que esta práctica de Pedro. Yo creo que es interesante explorarla. una práctica de Steiner, esa es una Sí, práctica del maestro. sí, a quien se anime a hacerlo. ¿Sí? Así que besitos para todos. que esté Chao, muy chao, bien. muchas gracias. Adiós.